amigos de Ready para Exportar. Esta semana vamos a hablar de un tema muy interesante porque hemos oído, seguro hemos leído en la prensa, las alianzas público-privadas. Todo el mundo usa esa palabrita de moda, pero realmente hoy vamos a conocer de mano de la experta más indicada en la materia, Elka Checker, sobre las alianzas público-privadas de acuerdo a nuestra propia ley, ¿verdad?, que facilita las alianzas público-privadas. Elka, bienvenida a Ready para Exportar. Hola Tayana, hola a todos los amigos de Ready para Exportar. Un honor, un placer poder estar compartiendo contigo después de tanto tiempo, querida amiga. Bueno, cuéntanos, según nuestra propia ley de alianza público-privada, ¿qué son las alianzas públicas? Tú sabes que me encanta que hayas empezado como introduciendo el tema de la manera en que lo hiciste, porque ciertamente, primero, nuestro país tiene un dilatado ejercicio de alianza público-privada en el sentido más extenso y coloquial que se puede expresar. Y eso ha causado un poco de ruido o confusión en torno a de qué se trata esta ley de alianza público-privada y si ciertamente lo que hace es recoger una práctica extendida de trabajos colaborativos, a veces sin fines de lucro, puramente de cooperación o de puesta en conjunto de proyectos que hemos venido haciendo en República Dominicana y qué es lo que nos trae esta propuesta de ley. Y de alguna manera, la ley de alianza público-privada es algo completamente diferente. Y el hecho de que utilice una expresión que para nosotros representa tantas cosas y la hemos utilizado como un comodín, creo que nos va a costar un poco aprender las especificidades de esta ley y qué tipo de actividades promueve o facilita o encuadra legalmente y cuáles deberán seguir la ruta, ya si bien no deberíamos llamarle alianza público-privada, sino tal vez asociación público-privada, colaboración público-privada, para continuar los ejercicios sanos y necesarios de diálogo permanente entre sector público y sector privado. Entonces, dicho eso, tenemos ya una ley a partir de febrero del año 2020 que lo que hace es dar una definición de tipo legal a qué vamos a llamar alianza público-privada y para qué tipo de proyectos vamos a utilizarlas. Entonces, la definición legal la tipifica como un contrato de largo plazo que va a intervenir un agente público, llámese una entidad gubernamental o municipal. De entrada están excluidos otros poderes del Estado, como sería el Poder Judicial y el Poder Legislativo, más bien se corresponde con la rama ejecutiva, y obviamente siempre dejando fuera las entidades de tipo financiero, llámese Banco Central y otros entes reguladores de materia financiera. Y los procesos que involucran a los ayuntamientos. ¿Qué tipo de procesos? Bueno, aquellos en que este agente público está legalmente capacitado o es quien tiene la competencia de ofrecer una serie de bienes públicos y servicios, tradicionalmente asociados a infraestructura. No obstante, nuestra ley, al ser del año 2020, vamos a decir que está recogiendo una larga tradición en la región de alianzas público-privadas o de contratos de concesión, por ejemplo, y ha hecho acopio de la figura de la provisión de servicios públicos a la par que la infraestructura. Es decir, hay países como Colombia que estas leyes únicamente son para proyectos de infraestructura. Proyectos de servicio o basados en tecnología para mejorar la provisión de servicios o procesos están fuera. Nuestro país lo tiene dentro. Estos proyectos siempre serán encargados a un agente privado para su diseño, su desarrollo y la prestación del servicio. Se entiende que logrando una especie de bundling o de agrupamiento de servicios, al final el receptor, la ciudadanía, podrá tener algo de mayor calidad que si actuamos como se actúa de manera regular, que es que el Estado contrata algo, luego la supervisión la toma el Estado, luego cuando necesita una reparación la subcontrata a otra entidad o a otro ente privado, y no hay una cadena de que en el tiempo se mantenga responsable por ese bien o servicio público. Eso es Hay dicho de una, manera general.
Sí, hay, nos llega la mala experiencia, ¿no? Cuando hablamos de la alianza empresa-estado, no, pensamos en la carretera de Samaná y todo ese tipo de temas. ¿Cuáles son esos mecanismos que la ley contempla para evitar que en esa alianza sea beneficio del sector privado y perjuicio del sector público? Bueno, pues déjame contarte que justamente por esa espinita, que no solamente es nuestra, lamentablemente en todos los países de nuestra región hay un historial quizá demasiado extenso de fallos en procesos de concesión que han obligado a los estados posteriormente a hacer renegociaciones o arbitrajes en lo que lamentablemente muchas veces no resulta ganancioso el Estado para recuperar el activo que había concedido. En el caso dominicano particularmente, la mala experiencia viene de una pobre base legal para las concesiones, un amplio margen discrecional que se encontraba muy disperso. Primero, por leyes sectoriales que utilizaban la palabra concesión, a veces no en un sentido muy legalmente estricto. Hay veces que nosotros le llamamos concesión a lo que es una autorización administrativa que te permite ejercer una actividad y no necesariamente la prestación de un servicio o la construcción de un bien público. Sin embargo, en el imaginario nuestro, como puedes ver, hay como todo un área muy gris en torno a qué es una concesión, si es un permiso que da el gobierno, es una delegación que me da el gobierno. Le hemos llamado a veces concesiones a estas construcciones de autopistas que se pagan en el tiempo o con peajes, sean sombra o sean pagados por la población, pero que realmente ella lo que está haciendo es un repago de una inversión inicial. Ella no se ha quedado comprometida ni con el mantenimiento de la vía, ni con la prestación de servicios en esa vía, lo cual es como un negocio de capaperro, porque cuando tú le dices a la misma empresa, tú no solamente la vas a construir, sino que te vas a quedar administrándola por 20 o 30 años y eres la responsable de todos los mantenimientos y todos los desperfectos que esa vía arroje en el tiempo, pues tú verás que la construcción va a tomar más en cuenta la calidad del material, va a prever mejor su expansión en el tiempo, por tanto va a cuidar mejor los márgenes de vía. Eso es pensando en una autovía. Para seguir con el ejemplo que has puesto, que es la del Nordeste, que es un dolor de cabeza, que tiene un peaje sombra y que pues se encuentra actualmente en un proceso de revisión porque no es sostenible. Justamente lo que faltó fue una buena planificación del proyecto, una toma de conciencia con estudios bien hechos de factibilidad de si realmente esa ruta era repagable a través de un sistema de peaje o no. Es decir, si iba a tener demanda sí o no. Hay veces que los gobiernos deben decidir a una pérdida que van a construir una infraestructura, porque se necesita acortar el trecho, brindar acceso a comunidades, etc. Ahora, si no hay un margen de rentabilidad o de demanda, la alianza APP no es la vía más recomendable. Por eso es la ventaja del nuevo marco legal. El nuevo marco legal que tenemos, la ley 47-20, primero toma una buena práctica regional que es diseñar una institución que tenga unas competencias y unas capacidades para dedicarse a estos análisis, independientemente de que vaya a pedir los auxilios correspondientes con las entidades que al final serán las contratantes o las dueñas de esta infraestructura. Pero el proceso de planeación es muy importante y la ley pide que cada iniciativa que se presente la someta a un agente público o la presente a un agente privado, que la ley le permite al sector privado venir con sus ideas y proponerle a la administración formas más novedosas de brindar un bien o de rescatar un bien deteriorado. Pero no es una PowerPoint, no es una carta o un resumen ejecutivo con el cual sale un decreto inmediatamente que te concesiona y te da una serie de derechos, aún tú no tengas la capacidad de financiarla, de ejecutarla y mucho menos de entregarla en el plazo prometido.
Por eso tenemos cantidad de concesiones que andan por ahí volando, que nunca se han construido, que se anuncian repetidas veces, el puerto tal, la infraestructura tal, o una presa que lleva 20 años en carpeta y supuestamente aprovisionada por los presupuestos nacionales y nunca llega a construirse. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, el Estado tiene deficiencias para proveer finalmente los servicios de manera oportuna. Y cuando termina construyéndolos, se toma una foto y está más presionado por su foto que por darse cuenta y supervisar que el equipamiento es correcto, que las medidas son correctas, que los materiales fueron idóneos. Entonces, esta historia de malos controles, de precipitaciones políticas, es la que nos deja ese mal sabor con la intervención del sector privado en la provisión de bienes públicos. El sector privado no es Carmelita de pie descalzo. Justamente por eso, cuando él propone una APP o cuando se va a determinar que una infraestructura o un servicio es APPable, es porque hay interés en el mercado financiero. Es posible obtener recursos privados. Es posible obtener rentabilidad y esa rentabilidad se desglosa y se asigna. Desde el principio, el sector privado dice, yo voy a invertir y pretendo sacarme un 14%, o un 12%, o un 16%. Y el Estado aquilata y dice, sí, los números dan, te dejo que te ganes un 16%, estas son los hitos y estas son las condiciones, y se prepara un fideicomiso, se crea una empresa que tendrá que tener un objeto exclusivo, es decir, no será una empresa que tiene múltiples actividades comerciales, sino una que se va a crear con el único fin de desarrollar esa infraestructura o prestar el servicio por el marco de tiempo, con una matriz de riesgo. ¿Qué pasa si pasa esto? ¿Quién lo asume? ¿Cómo se mitiga esto? Compra un seguro. ¿Dónde está el seguro? Aquí está. Entonces, esa estructuración detallada, esa labor de planeación, es lo que propone este marco legal y lo distingue de la historia anterior que hemos tenido de uso vago de la palabra concesión asociada a un decreto, a un amiguismo o a una relación personal, pero que no viene avalada ni por estudios, ni por entidades financieras que desde el principio dicen, sí, esta idea yo la bancaría. Entonces el gobierno sabe, bueno, los cuartos están ahí. Entonces hay una serie de cosas que es lo que nos trae la ley de alianza público-privada. Y como puedes ver, no se trata de proyectos sencillos, no se trata de proyectos pequeños, normalmente vienen orientados a grandes obras de infraestructura o prestación de servicios vinculado a esa infraestructura. Para las pequeñas empresas, como tú dices, estamos hablando de obras grandes con una inversión significativa. ¿Permite asociaciones entre empresas o yo puedo, por ejemplo, asociarme a un inversionista extranjero que le interese participar dentro en esta APP? Sí, bueno, de hecho, el agente privado es siempre una entidad jurídica, ¿verdad? Porque siempre al final crearemos hasta incluso una nueva empresa. Puede ser nacional o puede ser extranjera. Te cuento que países como Perú utilizan su ley APP para captar inversionistas extranjeros. Es decir, que puede ser que la experiencia que tengan algunos, a ti que te encanta tu asociación con países del Caribe, países como Trinidad y Tobago, por ejemplo, Jamaica, o sea, que tienen incluso experiencia y expertise en algunas áreas importantes, pues pueden ellos inclusive presentar una propuesta al gobierno dominicano. En cuanto a la contraparte dominicana, igualmente puede venir como un consorcio, pero más que nada, una vez motorizada el gran proyecto, lo que vamos a ver es la capacidad del Estado dominicano tener al mismo tiempo un boom de desarrollo de infraestructura y servicios, que de una manera mucho más ágil va a venir prestada por esta nueva entidad, este SPV, esta sociedad de objeto exclusivo, o Special Purpose Vehicle, como se llaman en muchos países, que a su vez hará contrataciones mucho más dinámicas, porque no es que el dueño de la APP es el que inicialmente construirá absolutamente todo o desarrollará todos los servicios. No, claro, él será últimamente el responsable y no se libera por la subcontratación.
pero lo que tendríamos es la capacidad de activar, vamos a decir, 4, 5, 6 megaproyectos que estén dinamizando la economía dominicana y motorizando a una serie de profesionales, tanto a título de sus expertices profesionales como de la provisión de bienes y servicios para los distintos tramos de la ejecución de cualquier obra. La empresa tendría que tener experiencia específica, o sea, si yo quiero participar en una APP de infraestructura, tengo que ser una empresa con ese background, o tengo el capital, tengo la forma de asociarme con otros y puedo entonces entrar en un área, una APP de infraestructura, aunque yo no sea de esa área. Mira, por ejemplo, ¿qué te digo? Otra de las, vamos a decir, de las bonanzas de la ley, de la manera en que está escrita, es que el proceso de adjudicación es un proceso siempre competitivo. Esto significa que incluso viene un originador privado con una idea de un proyecto, lo presenta a la Dirección General APP, se le hace la batería de evaluaciones, se considera que el proyecto es APPable, es decir, es factible de lanzarse con modalidad APP, y inmediatamente se abre una convocatoria. Por tanto, este originador lo que tendrá es una ventaja calculada entre un 2% y un 5% de la evaluación económica a la hora de presentar su pliego, pero tendrá necesariamente que participar. Al momento de abrir la licitación, porque lo que sí se supone es que el originador de una idea tiene cierto expertise en la idea. Y va a presentar algo que él tiene la capacidad de desarrollar y que él ha desarrollado los estudios técnicos y de factibilidad para entender que esto es una buena idea. Ahora, una vez el Estado avala que es una buena idea mediante una decisión que emite el Consejo Nacional APP, que es un órgano multiinstitucional, pero de altísimo nivel, lo preside el ministro de la Presidencia y lo integra el de Economía, Planificación y Desarrollo, lo integra además el de Hacienda, es decir, que vamos a estar mirando muy bien si la obra tiene mérito económico-social y si la obra realmente representa un valor por el dinero o por el compromiso presupuestario del Estado. Además, porque se pretende que en el contrato anualmente las APP tengan la partida presupuestaria que se ha determinado, el Estado le corresponde invertir si hay necesidad de erogación alguna. Esto también para evitar que las obras se quedan sin presupuesto o que este año no le pusieron o que está el contratista que nadie le está pagando y luego hay hasta tragedias. Es decir, se han querido cubrir todos esos flancos. A lo que voy es, Tayana, a que al momento de presentar tu propuesta para participar en la adjudicación, tú vas a tener necesariamente que prever una serie de bienes de infraestructura y de servicios conexos, en los cuales, de hecho, las matrices de iniciativa dicen agente privado y luego tienen como 17 casillas donde tienen inversionistas de capital, o sea, entidades financieras. Luego tienen ingenieros, en el caso de que sea infraestructura, o desarrolladores de software, y abogados, los no sé qué, los no sé cuánto. Es decir, que es lo que te digo, las APP pueden dinamizar bastante rápido la economía, sobre todo en esta época post pandemia, y creo que mucho de eso es a lo que está apostando el gobierno dominicano, cuando tú, como bien señalas, repite y repite que hay una ley APP, que vamos a hacer proyectos APP. Creo que lo que quiere es decirle al sector privado, tengan fe, o sea, piensen en invertir en el desarrollo de infraestructura pública, porque el sector privado tiene muchísima experiencia invirtiendo en condominios, en plazas, o cuando no encuentra rentabilidad, pues simplemente o saca su capital o lo pone en el mercado de la bolsa de valores o le compra deuda al gobierno. El gobierno lo que le decir es ponlo a trabajar y yo te voy a dar un marco más seguro. Y con la capacidad que te voy a dar a ti de diseñar, planificar, construir y administrar esta obra, pues tú vas a ser un agente que va a motorizar la economía de una manera mucho más rápida, porque también sabemos que el Estado, con todos los controles que necesariamente tiene que tener, se le hace muy demorado el proceso de activar la economía a través del presupuesto público.
que dicho sea de paso, está bastante reducido y comprometido con la salud y los subsidios sociales. Entonces, la ley APP viene a traerle al sector privado un aliciente que le dice, óyeme, no pretendo que lo hagas de gratis, vamos a transparentar tu rentabilidad y vamos a ver qué proyectos de lo de infraestructura pública y servicio social pueden ser bancables, pueden ser interesantes a largo plazo, obviamente, para que tú recuperes e inviertas y colabore y te alíes al sector público en la agenda de desarrollo. Entonces, tenemos muchas expectativas. Vamos a esperar que dé resultado porque apenas nace la institución y nacen los proyectos. Bueno, lamentablemente se nos acaba el tiempo, Elka, pero creo que nos ha dado una buena panorámica y creo que las empresas, sobre todo las medianas, las pymes ya más difícil, pero las medianas sí pueden ver la oportunidad de establecer las alianzas necesarias para poder... Los encadenamientos al final del día. Es que las pequeñas y las medianas tenemos que mirar en la cadena quién está por encima y pegarnos de ahí. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Elka, por tu participación y a todos ustedes, muchísimas gracias por su sintonía. Lo esperamos la próxima semana en Ready para Exportar y en Metro.